Bienvenidos a nuestros oyentes y espectadores. Hoy en nuestro primer episodio inaugural tocaremos un tema bastante relevante en la industria porcina española y también a nivel global. Pero antes que nada, os presentaré a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Montserrat Suárez, Monse, para los amigos. He de decir, para mí ella es una persona con la que comparto, ¿no? Y admiro la pasión que dedica a su profesión dentro y fuera del gremio porcino, ¿no? Básicamente Montserrat, ella es licenciada de la Universidad de Santiago de Compostela, por la Facultad de Lugo. Lleva 18 años en la industria porcina, ha trabajado más de 15 años en el grupo Corem como veterinaria de producción, donde ahí hemos coincidido afortunadamente alrededor más o menos del año 2022, si mal no recuerdo. Hemos trabajado ahí codo a codo y bueno, actualmente y desde el 2023 trabaja para el grupo OPP, Optimal Pork Production Group, como responsable del área de inmunidad, abarcando en ese ámbito el campo de la nutrición, la inmunidad, la producción. Pues bueno, junto con ella hoy desarrollaremos el tema principal del día, ¿no? Que es diarrea neonatal, las oportunidades, los desafíos y qué relación tiene eso en el uso de antibióticos y su reducción, ¿no? Bienvenida, Monse, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, César. Bueno, el placer es mío el poder compartir este ratito en el que vamos a hablar de eso que tanto nos gusta a ti y a mí, ¿no? Nuestro sector, nuestro trabajo el día a día y compartir un poco opiniones y algo que podamos aportar a todos esos desafíos que nos encontramos en nuestro día a día y llegar a conseguir esa producción eficiente y sostenible que finalmente es lo que buscamos. Tanto el productor como el veterinario, como el gerente, como todos estamos buscando. Totalmente. Bueno, para romper un poco el hielo, ¿no? A ver, recuerdo como Once una mañana muy fría, por cierto, en Galicia, cuando yo empecé ahí a trabajar también. ¿No? Sí. En Galicia. Yo recuerdo que eran alrededor de las 7 de la mañana, recibo una llamada de Monse comentándome que ella me dice que estaba en una granja por un tema de carga de animales a las 7 de la mañana, tempranito, ¿no? Y claro, yo le decía, vale, pues yo a punto de ir para Coruña, ¿no? Por un tema de auditoría, si mal no recuerdo. Claro, entonces ella me dice, oye César, no olvides de sacar los esquís. Y yo le digo, los esquís para nieve. Claro, yo no había entendido. Y luego veo afuera, abro la ventana, claro, una importante nevada. Claro, ¿qué pasa? No todos los compañeros, cuando uno es nuevo en Galicia, te llama, te avisa de las inclemencias de tiempo, ¿no? En esa comunidad autonómica que son bastante rudas, ¿no? Que con frecuencia, bueno, es eso, ¿no? Correcto. Pues bueno, un poco para que los oyentes puedan situarse, Monse, como he mencionado anteriormente, Monse y yo hemos coincidido laboralmente en el año 2022. Ella estaba como veterinaria de producción y yo como veterinario de bioseguridad, ¿no? Y en este punto, Monse, me parece bastante importante un poco destacar esa experiencia que hemos tenido conjuntamente, ¿no? Bueno, más que Monse y César, son, digamos, esos dos roles de un veterinario de producción y un veterinario de bioseguridad, en donde se destaca un poco esa sinergia, ¿no? Que más que menos sabemos que en esta industria y mismo en empresas con dimensiones grandes como las integradoras de la cooperativa, un veterinario de producción no solo es un veterinario de producción, es un veterinario que firma receta, que está metido en mantenimiento, en logísticas, etcétera. Pero bueno, en ese entonces, pues bueno, una de las moralejas también que yo me llevo es esa importancia de esa posición sinérgica de ese veterinario de biosanitario y ese veterinario de producción, en donde trabajan conjuntamente para, bueno, levantar, salir a flote y mejorar los números, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Monse, eso? Totalmente de acuerdo, César. Al final, bueno, la producción porcina yo no la acabo de entender sin una base de un trabajo excelente en la parte de bioseguridad, como yo he trabajado contigo, todo lo que he aprendido contigo y toda la ayuda que ha aportado este tema de la bioseguridad, de cómo hemos trabajado entre los dos ese tema de limpiezas, desinfecciones, formación de personal, que ha sido muy, muy importante. Yo lo considero muy importante, ese trabajo que has hecho también. El enseñar a la gente creo que es lo más importante en este trabajo, no imponer cosas, sino enseñar. Y lo que has hecho, enseñar, acompañar al personal y al final concienciar que creamos en la bioseguridad. La bioseguridad al final es una inversión y tiene un retorno.
Claro. Y ese retorno nos lo dan los animales con una buena sanidad, con una reducción en el uso de antibióticos. Y lo que dices, el veterinario de producción al final tiene que tener una visión holística. Firma recetas, está presente en el tema de gestión de movimiento de animales, de gestión de personal, tema de bioseguridad. No es simplemente firmar recetas, sino que es toda Total, una visión total. total de la producción porcina. Sí, 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 sí. Sí, sí, así mismo, Monse. Totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, pues, a ver, Monse, ¿qué nos puedes contar sobre el grupo OPP y tu rol dentro de esa empresa? Bueno, OPP es un grupo de empresas que es líder en un nuevo proyecto de producción, ¿no? En el que se hace un balance entre lo que es, Ujú. se busca un equilibrio entre lo que es la bioseguridad, el bienestar animal y la eficiencia productiva, esa palabra que tanto estamos usando últimamente y que al final Sí. es la que nos va a traer el retorno a la producción. Lo que hacemos es generar distintos escenarios en los que tienen cabida toda la parte de la empresa para al final conseguir que haya una expresión genética total y absoluta en la granja. Es decir, trabajamos el equilibrio entre medio ambiente, Ujú. el personal de las granjas que interacciona al final todos los días con nuestros animales y que haya una transparencia frente al consumidor en esos animales que al final aparecen en el mercado, que estamos consumiendo. Ya. Bueno, por mi parte, yo estoy en la parte de lo que sería inmunidad, entendiendo esta inmunidad como un trabajo en acompañamiento en producción. Me gusta esta palabra de acompañamiento. Acertada. Siempre estar al lado de, creo que es la clave de lo que hacemos, ¿no? Llenar de contenido esas granjas que han usado nuestra tecnología. Trabajo en la bioseguridad, trabajo en la reducción del uso de antibióticos, ayudar al productor en una visión hacia unos objetivos de producción, Ujú. hacia un tema de costes. Bueno, al final es trabajar en el día a día con ellos y lo más importante, eso, toda nuestra tecnología, llenarla de contenido para que vean al final un retorno en esa inversión de tecnología. Ya, ya, que el futuro, Monse, como mencionas, es tomar decisiones en base a datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Así es, Ser más objetivo. así es. Vale, vale, Así pues has es. mencionado el rol que te toca actualmente ejercer en el grupo OPP, desde esa posición, en base a tu experiencia, ¿no? Y para sumergirnos un poco al tema principal del día de hoy, que es la diarrea neonatal, sus oportunidades, los desafíos y la relación que tiene con la reducción de uso de antibióticos. Antes quiero poner sobre la mesa una de las míticas frases de Benjamin Franklin que decía: una onza de prevención vale más que una libra de cura. Claro, esto haciendo alusión a que en la sanidad, lo que mencionabas tú, en la sanidad porcina, y especialmente en procesos de diarreas neonatales, el verdadero impacto no está en tratar cuando el problema ya explotó, ¿no? en la granja, sino anticiparnos, manejo de cerdas, calidad de calostro, higiene de parideras, higiene de instalaciones en general, ¿no? Presión de infección ambiental y protocolos de bioseguridad. Y remarco esto, Monse, porque cuando aparecen los cuadros clínicos, los costes sanitarios y de bienestar animal ya son muchos, ya son mucho mayor que cualquier medida de prevención bien aplicada desde el inicio, ¿no? Dicho esto, ¿por qué la diarrea neonatal se ha convertido en uno de los principales desafíos y la industria porcina a nivel global? Bueno, para mí la diarrea neonatal es una de las principales problemáticas, tanto a nivel sanitario como productivo, de nuestra producción porcina, que afecta pues, en las primeras horas y semanas de vida del lechón. ¿Cuáles son las principales consecuencias que estamos viendo de esta diarrea neonatal? Bueno, pues hay un incremento en la mortalidad en la fase predestete. En algunos casos hablamos de un 20%, entre un 20 y un 30% de bajas en la fase de maternidad. Una desigualdad en el tema de tamaño de lechón al destete, que esto se traduce en una desigualdad también en la fase 2 y fase 3, con lo que conlleva, ¿no? Animales que invierten más tiempo en salir de cada una de estas fases a la siguiente, desaprovechando este tiempo de estancia en esta fase, empeorando índices técnicos, aumentos de mortalidades también en fase 2 y fase 3, menos animales enviados a matadero, por lo cual pérdidas económicas y lo que dices, mayor uso de antibióticos y mayores tratamientos de animales para poder sacar
un mejor rendimiento a estos animales, ¿no? Al final se resume un poco en aumento de lechones muertos, mayor coste de producción y menor eficiencia de utilización de las instalaciones. Yo esto también lo veo un poco, esta problemática que ha empezado a surgir un poco más con el tema de la cerda hiperprolífica. Pensemos que una cerda realmente lo que produce de calostro es entre 3-4 kilos y ahora pensemos por un momento esas cerdas que al final tienen 18 o 20 lechones nacidos vivos. Si nosotros nos basamos en ese parámetro tan importante que decimos que son 200 gramos de calostro por animal, en una cerda de genética hiperprolífica, este calostro no va a ser suficiente, no va a llegar para los 18 lechones. Es por esto que en este tipo de genéticas un poco más el tema de la inmunidad del lechón al nacimiento, porque la cantidad de calostro no es suficiente. Por otra parte, el tema de la mano de obra, ¿no? Cada vez es más complicado. Creo que en España, en todos los sitios del mundo, es muy complicado con el personal. No hacemos las cosas bien, pero porque no hay tiempo para una buena limpieza, para una buena desinfección, para un buen encalostramiento, y de esta manera pues está penalizando en que podamos combatir frente a todo este tema tan problemático en las primeras horas del lechón. A mayores hay un tema muy importante y es que pensemos que esta diarrea neonatal tiene una etiología multifactorial, es decir, no es solo inmunidad, sino que también debe estar acompañada de una higiene, de una bioseguridad, de una nutrición, y cuando encontramos toda la solución a todo este marco del que hablo es cuando damos con la solución para este problema, ¿no? Total. Al final es un equilibrio entre una presión de infección, disminución de una presión de infección, una bioseguridad, un manejo y una nutrición. En el momento en el que se rompe este equilibrio es cuando aparece en ciertas granjas la problemática de estas diarreas neonatales que al final no somos capaces de controlar, ¿no? Pensemos, al final es un tema complejo en el que tenemos que abrir campo y trabajar varias áreas para conseguir el resultado que queremos. Bueno, para mí una de las estrategias que llegamos a hacer desde OPP en el tema de cuando nos centramos en campo, nuestra pieza clave es el tema del encalostramiento. En las primeras horas, 6-12 horas, el lechón debe haber tenido el calostro. Tema de inmunización de la madre, las vacunaciones de las cerdas. Usemos vacunas para que tengan un beneficio, para que transmitamos esa inmunidad al lechón. Limpieza, desinfección, vacío sanitario es otra pieza clave. Tratamiento de los lechones con rehidrataciones, tratamientos antibióticos y luego pues todo lo que conlleva el manejo ambiental donde encontramos al lechón. Aporte de calor, control de ventilaciones, evitar corrientes. Todo esto en conjunto nos ayudaría a mitigar o a conseguir ese resultado de conseguir que lleguen más lechones a la fase de destete. Ya. Remarco, Monse, tópicos que has mencionado bastante relevantes, como las genéticas hiperprolíficas, ¿no? Ese desafío que conlleva para el lechón neonato el nulo paso trasplacentario de inmunidad de la cerda al lechón, ¿no? Su dependencia, por ende, de esa ventana de absorción que has comentado de 2 a 24 horas de la inmunoglobulina G, ¿no? La IgG, y su posterior a eso el correcto manejo tanto de la cerda como del lechón para la óptima absorción ya ahí a partir de la secreción láctea de la IgA, ¿no? La inmunoglobulina A. Luego puntos claves como la particularidad de cada granja, ¿no? Mencionaste punto de vista sanitario, punto de vista personal, que es un tema que te confirmo, Monse. En el rol que me toca también aquí en el grupo Shipper, tengo la oportunidad de poder ver las necesidades de las granjas, no solamente aquí de Europa, también de América. Y bueno, pues es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, temas de mantenimiento, de infraestructura, bueno, aparte de esas estrategias de control y tratamiento, ¿no? que has mencionado en esa etapa o para esa etapa puntual,
¿Crees que se podría tomar medidas preventivas de manejo, bioseguridad, de sanidad y pero ya desde la introducción de las cerdas de reemplazo, ¿no? O cerdas de recría, depende de la nomenclatura, ¿no? En México creo que utilizan recría o tal. A tu criterio, ¿qué importancia tiene esta fase de cara al desafío, ¿no? de las diarreas neonatales como tal? Bueno, hay que pensar siempre que cuando metemos cerdas de recría en nuestras granjas, siempre debemos usar una premisa que debe ser que las cerdas que metamos sean sanitariamente mucho mejores que las que nosotros tenemos. ¿Para qué? Pues para evitar entrada de nuevos patógenos y sobre todo para disminuir presiones de infección que podamos llegar a tener en nuestra granja. Es por esto que cuando metemos cerdas de recría en nuestras granjas debemos ponernos en distintos escenarios, ¿no? Yo siempre centro en tres escenarios que nos podamos encontrar y son cerdas negativas que entran en granjas negativas, cerdas negativas que entran en granjas positivas estables, entendiendo como estables manteniéndose esa estabilidad durante un largo periodo de tiempo, no únicamente un mes, y cerdas negativas que entran en granjas positivas inestables, que este es realmente el problema que nos encontramos en la mayoría de los casos, que una granja al final depende de muchos factores, su estabilidad sanitaria, y no es fácil estar introduciendo animales totalmente negativos en granjas de este tipo. Cuando pensamos en meter cerdas de recría en nuestras granjas, debemos pensar en distintas fases, ¿no? No decir debemos contar con una cuarentena, una nave apartada de la granja de madres a una distancia. Lo perfecto sería pues, que estuviese a 2 kilómetros, pero en la mayoría de los casos no se puede, conseguir. Sí. La realidad es esta. Nosotros, por ejemplo, aquí en Galicia es complicadísimo conseguir eso. Por la presión ambiental, ¿no? Sí, una fase de cuarentena alejada de la granja de madres, pero sí que es importante que esta nave esté aislada del resto de la granja. Contemos con una bioseguridad muy estricta. Lo perfecto sería una persona que en exclusiva trabajase con estas cerdas. Como no es posible por la falta de personal, sí que es muy importante que esa persona esté concienciada en un cambio de vestimenta, cambio de botas, utensilios que usemos con estos animales sean totalmente distintos de la granja de la que provienen. Cuando hablo de esta fase de cuarentena, también hablo de cómo recibimos a las cerditas, que estén en un buen ambiente, que las parrillas estén en condiciones, que los comederos sean los adecuados, que la alimentación sea la adecuada, muy importante. Yo insisto mucho en un tema de dar 2 fases de pienso. Un pienso de recría de un llamamos tipo 1, que lo daríamos hasta los 60, 70 kilos. En este pienso lo que conseguimos es un arranque del animal que consiga peso sin engrasar, y luego le seguimos con un pienso de recría 2, donde lo que hacemos es un pienso de mantenimiento y lo que hacemos es trabajar en el tema de aplomos, con el tema de los minerales, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queremos conseguir durante esta fase de recría también es preparar el animal a nivel de nutrición, su sistema inmunitario, para recibir todo esas pautas vacunales que va a recibir y enfrentarse a todos los patógenos cuando llegan a la granja de madres. Y bueno, pues otro tema sería el tema de la calidad del agua, ¿no? Busquemos aguas con pHs adecuados, hagamos análisis físico-químicos, microbiológicos, tengamos controlada el agua, ese tema tan importante y que no todo el mundo le da esa importancia. Es crucial, creo yo, eso, Montse, y en este punto, bueno, y respecto a la calidad de agua que estás mencionando en granja, personalmente acostumbro como protocolo, ¿no?, realizar las analíticas laboratoriales tanto microbiológicas como físico-químicas, ¿no?, en una granja ya sea SPF, una granja de recría, una granja de madres o de transición, fase 2 básicamente.
y la periodicidad, digamos, hacerlo una vez al mes, ¿no? Para tener certeza un poco de esa calidad de agua. Al final el agua es nutriente para el animal, ¿no? Bueno, y también la utilización o el seguimiento de esa calidad de agua lo podemos hacer. Hay veces que es difícil hacer la analítica de agua mensualmente por un tema de costes, pero si bien se puede utilizar, por ejemplo, herramientas como la adenosín trifosfato, ¿no? El famoso ATP, para la lectura de microorganismos, ¿no? Tú, Monse, ¿cómo lo gestionas? ¿Y qué valores microbiológicos tienes en cuenta para la lectura? Bueno, yo, al igual que tú, lo perfecto para mí sería analíticas mensuales, físico-químicas y microbiológicas. Pues en el físico-químico, por lo menos, valores de pH, importantísimo, porque los pHs nos ayudarán mucho en el tema digestivo de los animales. Yo lo he trabajado contigo y sé la repercusión que tiene ese pH y cómo llegamos a controlar esas diarreas, sobre todo en la fase de lechonera, en la fase de transición. Nitratos y nitritos, sulfatos, y bueno, en el análisis microbiológico sí que muy importante temas de coliformes totales, enterococos y Clostridium. Si no puede realizarse una vez al mes, yo sí que aconsejo mínimo cada 2-3 meses, sí, y durante mínimo 2 veces al año, coger muestra de ese pozo que suministra la granja. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿eh? Sí, importantísimo, porque por mucho que nosotros estemos haciendo un tratamiento de agua, hay momentos que fallan y lo sabemos todos. De repente se desencadena un proceso de diarrea en la fase de maternidad, pensamos en un tema de fallos vacunales y nos olvidamos de ese control del agua que no hemos hecho, ese control de ese tratamiento del agua que no hemos revisado, y nos llevamos sorpresas al final. Totalmente. Sí. Continuando con el agua, otro tema importante sería el tema de limpiezas y desinfecciones entre lotes, no solo de la instalación. Debemos también pensar en las herramientas que dejamos, que no las desinfectemos entre lotes. Pues habló de temas de jeringas, temas de baldas para salida de animales. Luego, que hagamos programas de diagnósticos, es decir, no puedo introducir nuestras cerditas de recría a la granja de madres sin haberme asegurado unas pruebas negativas, unas PCRs negativas. Pues en este caso voy a hablar del tema del PIRS. No metamos animales virémicos en las granjas, dejemos pasar el tiempo necesario de 30 a 40 días para que las vacunas tengan su efecto. Hagamos un plan vacunal, cumplamos ese plan vacunal, demos tiempo a esa vacunación y finalmente, otra de las herramientas importantes es cuantas menos entradas yo haga en mi granja, más tiempo tendré estable sanitariamente esa granja. Al final, lo que tenemos que pensar es que esta introducción ordenada de animales en nuestra granja nos va a servir como una herramienta de bioseguridad, nos va a servir como un seguro ante mantención de la estabilidad de la sanidad de nuestra granja, ¿no? Total. Para mí hay una frase que siempre digo, ¿no? Que las cerdas de reposición son el motor de nuestra granja. Igual que nuestro coche necesita la gasolina o el gasóleo para andar, nuestras granjas necesitan a nuestras cerditas de recría. Entonces, démosle todo ese mimo que ellas se merecen y todo ese mimo que ellas necesitan para que tengamos el retorno en la granja de madres. Vaya analogía que se homologa perfectamente a la representación, ¿no? De la importancia del manejo biosanitario de las cerdas de reposición, Monse, ¿eh? Y en este mismo contexto, ¿no? Pero ya un poco extrapolándonos a las diferentes fases, principalmente parideras y destetes, como tal, destete, transición, fase 1 y fase 2, ¿qué importancia tiene para ti el tiempo de inactividad sanitaria y el proceso de limpieza y desinfección que se ejecuta en las granjas como tal? Bueno, para mí el tiempo de inactividad es una pieza clave, e insisto en el tema de bioseguridad, porque es la que rompe al final ese ciclo de infección que podamos llegar a tener entre distintos lotes, ¿no? No es solo dejar vacía la granja, sino que es limpieza, es desinfección, es desinsectación, es desratización, y podamos así reducir al mínimo toda la existencia de patógenos desde un lote a otro. ¿Por qué es tan importante
para nosotros este tema de la inactividad? Bueno, porque al final lo que hacemos es disminuir la presencia de patógenos. Pensemos voy a ponerte el ejemplo del coli, ¿no? ¿Cómo llega a permanecer? Pues entre 1 a 3 meses en el estiércol fresco. En las aguas llega a permanecer pues desde 1 a 6 meses, sobre todo en las aguas frías. Pensemos en el invierno, lo que podría llegar a persistir. Puede persistir semanas en superficies y en el exterior se inactiva un poco más por el tema de los rayos ultravioletas, sobre todo en verano, puede persistir días, pero que al final tenemos que pensar que el bicho está ahí y debemos saber que todo ese tiempo de permanencia que tiene si no hacemos las cosas bien, ¿no? Con este vacío sanitario también lo que hacemos es cortar la transmisión de patógenos entre lotes, mejoramos ese estatus sanitario de los siguientes lotes que vayamos a introducir y lo más importante, y eso que tanto nos preocupa a los veterinarios, ¿no? Que al final reducimos el uso de antibióticos y para el productor también lo que hacemos es tener un retorno en el tema de menores pérdidas productivas, ¿no? Ganamos en ganancia media diaria, disminuimos índices de conversión, rotamos más las instalaciones y al final tiene un beneficio económico. Sí. Al final, el tiempo de inactividad solo es efectivo si va acompañado de una serie de pasos, ¿no? Nosotros, y esto lo sabes tú mejor que yo, siempre pues, recomendamos una limpieza de materia orgánica, importantísima en esta parte. Siempre lo decimos, ¿no? Si la materia orgánica está ahí, ¿para qué desinfectar? Retirada de materia orgánica, asegurarnos que no hay ningún animal para realizar nuestra limpieza. Vamos al siguiente paso, que sería una limpieza húmeda, el mojado de instalaciones, aplicación de espumas durante 20 minutos. Hay que prestar atención, mucha atención al tema de los bebederos, retirar las aguas, los restos de aguas de haber lavado. Limpieza de comederos, importantísimo. Y luego un aclarado y al final retirada del detergente. Sí. Pasamos a la siguiente fase, esa fase que es efectiva si hemos hecho antes bien los anteriores pasos, ¿no? Sí. Esa fase de desinfección. Usemos desinfectantes para las distintas épocas del año, rotemos desinfectantes, miremos bien el tema de la concentración, qué cantidad debemos echar de desinfectante, temperatura, tiempo de acción y sigamos con un secado que hará efectivo todo ese tema de la desinfección. Y un tema muy importante y que en este tema me has enseñado mucho y es el tema de la limpieza de los circuitos de agua. Ese tema tengo olvidado que al final pensemos en una cosa, un animal que está enfermo por la saliva transmite mucho. Los chupetes, al final el animal al beber está subiendo saliva, está transmitiendo patógenos. Totalmente. Que si no hacemos una limpieza al siguiente lote, le estaremos transmitiendo los mismos patógenos que traían en el anterior. Totalmente. Monse, nos quedan unos 5 minutitos, entonces, aunando un poco a ese comentario que has hecho, ¿no? Que estoy claramente totalmente de acuerdo, ¿no? En la parte del agua, en la parte de la limpieza y desinfección, y también para nuestros oyentes, ¿no? Y espectadores, en mi experiencia muchas veces en nuestro afán, ¿no? En empresas grandes, ¿no? En integradoras o cooperativas, ¿no? En ese afán de buscar la estandarización de todos los procesos, ya sea de bioseguridad y sanitario, ¿verdad? Que claro, se entiende perfectamente. Desde un punto de vista de trazabilidad y monitoreo, nos olvidamos hay veces que no es lo mismo, digamos, ese proceso de inactivación o eliminación de microorganismos bacterianos. ¿Qué tipo de ingredientes o principios activos utilizamos de cara a ello, ¿no? No es lo mismo desinfectar una isospora suis o quistes, no es lo mismo desinfectar una bacteria o virus. Tenemos virus que pueden ser con envolturas lipídicas, sin envolturas lipídicas, y bueno, la eficacia de tales desinfectantes también es bastante relevante, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista también un poco, Monse, nutricional, ¿existen medidas que podemos ejecutar utilizando suplementos que nos ayuden con la cerda, ¿no? Y a mejorar la cantidad de calidad de calostro y de leche, ¿no? Y a tu criterio, ¿y desde qué etapa, ¿no? crees prudente el suministro de ella, ¿no? Bueno,
Nosotros, a través de la nutrición, que es un tema que abarcamos desde OPP y yo estoy involucrada en este tema, trabajamos con ciertos concentrados que añadimos en la fase periparto y en la fase de lactación. Son concentrados a base de unas fuentes de alta energía, de aditivos, antioxidantes, complejos del grupo de la vitamina B y una serie de extractos vegetales. Estos concentrados nosotros los añadimos 10 días antes del parto, en el ingreso de la cerda a la fase de lactación y durante toda la lactación, y lo que buscamos es aumentar la producción de leche, la producción de calostro, la calidad del calostro, importante, ese calostro que transmita más energía, más anticuerpos, más antioxidantes a los lechones. Y bueno, al final lo que buscamos es que el productor consiga mayor vitalidad, mayor peso al destete, menor número de bajas durante la fase de lactación a través de la nutrición incorporando este tipo de productos. Sí. Es el momento pues, en el que con esta serie de productos el ganadero pueda tener un retorno en esta inversión de la nutrición, ¿no? Disminuir sobre todo esa mortalidad y ganar en ese peso al destete. Sí. Muchas veces también veo, Monse, que se utilizan ácidos orgánicos, ¿no? Para reducir el pH en el agua y mejorar la salud digestiva de los lechones, pero mayormente aún sigo viendo en los ganaderos que se utiliza en la fase 2, ¿no? De transición, el precebo, ¿no? Pero lo que a veces olvidamos es que si se suministran a las cerdas durante el periodo de lactación, antes de nacer los lechones también, ciertos ácidos orgánicos de cadena corta, como puede ser un ácido propiónico, láctico, etcétera, no solo bajan el pH gástrico, ¿no? Sino que también estimulan esa secreción del pepsinógeno, aumentando esa enzima, la enzima pepsina, ¿no? Que al final es el que es responsable, ¿no? De la hidrólisis de proteínas en el estómago, ¿no? Entonces, claro, hay un mejor proceso de absorción de metabolización como tal de proteínas, por ende tenés un mejor resultado también en calidad y cantidad de calostro, ¿no? Que repercute directamente o indirectamente también al lechón, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y llegado a este punto, Monse, ¿qué nos puedes sugerir en relación al manejo de la salud digestiva en lechones recién nacidos y el funcionamiento de la inmunización materna? Bueno, yo creo que lo primero, y hay una idea que tenemos que tener clara, y es que el lechón cuando nace tiene un sistema digestivo inmaduro. Sí. Este sistema digestivo inmaduro lo que le va a hacer es que va a hacer que el animal sea más vulnerable a toda esa aparición de procesos digestivos durante sus primeros días de vida. Vamos a hacer así un breve resumen de cómo serían las características del aparato digestivo del lechón, ¿no? Sí. Pensemos en el pH. Su pH no es un pH bajo, tiene poca acidez ese contenido gástrico, con lo cual la ayuda frente a ciertos patógenos que se inactivan con pHs bajos. Está jugando en contra de la aparición de estas diarreas, está jugando a favor, perdón, de la aparición de estas diarreas. Tiene una producción enzimática limitada. Al final está alimentándose de leche y no tiene enzimas para determinados procesos metabólicos. Su permeabilidad intestinal es muy alta. De esta manera, al igual que pasan inmunoglobulinas de su madre, también pasan patógenos al contenido digestivo. Yeah. Y ya por último, la microbiota que contiene este animal es una microbiota inmadura que no va a poder hacer frente a las patologías digestivas, a esos patógenos que le aparecen en las primeras horas de vida. Sí. Es decir, la inmunización del lechón depende totalmente de la inmunización de su madre y de ese contenido de inmunidad que tiene su calostro, ¿no? Sí. Los desafíos principales a los que se enfrenta son temas como las diarreas neonatales, las deshidrataciones y un retraso, a consecuencia de este tema de las deshidrataciones y diarreas, un retraso en el crecimiento y un aumento en su mortalidad. Sí. Ok.
Bueno, ¿cómo se nota que nos apasiona esto, no? Creo que nos excedimos un poquitito del tiempo, pero bueno, es nuestro primer episodio. Bueno, aparte el tema merece la pena, es un tema que es, bastante relevante, como mencionamos al inicio, para toda la industria porcina a nivel mundial. Pero bueno, hemos llegado al fin para concluir el podcast, Monse, pero antes de despedirnos, ¿no? Y como broche de oro también para los oyentes y los espectadores, en todos los futuros episodios concluiremos tradicionalmente con una pregunta de nuestro director de Hiker, Mats Mulder, y para este primer episodio la pregunta es la siguiente. Hello, Cesar and Monse. I have a question about the topic neonatal diarrhea, and the question would be that I see that the problem is more with gilts and young sows. With gilts and young sows, we see more problems. And my question would be, what can we do specific with young sows or gilts to prevent this problem? Claro, básicamente para la audiencia, ¿no? Hispanohablante, los problemas digestivos en lechones neonatales se exacerban más en cerdas nulíparas. En tu opinión y a mayores de la clase magistral ya que nos has dado, ¿no? El día de hoy, ¿crees que hay otras alternativas puntuales y desde la gestión de las cerdas de reemplazo, de estas cerdas nulíparas? Bueno, yo, como al final pues vemos varios tipos de granja y varios tipos de escenarios sanitarios, hay ocasiones en las que en las nulíparas no observamos temas de alteraciones digestivas en los lechones en sus camadas, ¿no? Y en otros casos sí. Básicamente yo, ondando hacia atrás, cuando veo estos problemas digestivos, siempre pienso en lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos esa aclimatación de las cerdas a la entrada antes de la granja? Uh-huh. ¿Cómo hacemos esa pauta vacunal? ¿Cómo hacemos esa limpieza y desinfección? ¿Cómo hacemos, y pongo entre comillas este tema, que es el tema del feedback? Ojo con el tema de los feedback en los animales. Asegurémonos, porque no solo hay PIRS. Hay más enfermedades. Totalmente. Asegurémonos de cuando hacemos un feedback cuál es el estatus sanitario de nuestra granja, porque puede ser contraproducente. Totalmente. Entonces, yo creo que al final esas cerdas que fallan, que no acaban de inmunizar al lechón frente a esas patologías digestivas, es tema de un animal que no está preparado inmunitariamente, que no ha respondido como tocaba inmunitariamente a toda esa pauta vacunal, si la hemos hecho correcta, a toda esa pauta vacunal que le hemos aplicado. Pensemos que a lo mejor en un animal donde está luchando contra un PIRS al que se enfrenta en la granja de madres a la que va, cuando estamos aplicando las vacunas frente a las patologías digestivas, el animal no es capaz de responder a toda la vez. Sí. Entonces, pensemos un poco en preparar al animal inmunitariamente a través de nutrición, a través de una buena adaptación, una buena aclimatación y una buena exposición a todos los patógenos que se enfrentan al llegar a las granjas de madres. Claro, el manejo de bioseguridad es clave en este periodo de crianza, totalmente. Bueno, Monse, pues te digo muchas gracias desde Shippers y personalmente también. Gracias por tu gran aportación, por inaugurar nuestro primer episodio del podcast Hiker Talk Pigs. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto en algún congreso o en algún desafío profesional como nos gusta, ¿no? Pues muchas gracias, Monse. Así es. Muchas gracias.